Como el sol se apagó, la tierra tembló y la sangre se convirtió en agua. El silencio que cayó sobre el Gólgota aquella tarde no era un silencio común. No era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo terrible, algo que la garganta humana no logra describir sin que la voz tiemble. Imagínate allí, parado sobre el polvo rojizo de Jerusalén. El calor del mediodía debería estar en su apogeo, pero súbitamente la luz comenzó a ser drenada del mundo. El sol, aquella esfera de fuego que gobierna el día desde la fundación de la creación, simplemente dejó de brillar. No hubo una advertencia, no hubo un eclipse gradual que permitiera a los hombres prepararse. Fue como si una mano gigante hubiese cerrado los párpados del cielo. Las tinieblas que siguieron eran espesas, casi sólidas, una oscuridad que parecía sofocar los pulmones. El pueblo que momentos antes gritaba con odio, escupiendo palabras de burla contra el hombre clavado en el madero central, enmudeció. La mofa murió en la garganta. El sonido de los clavos siendo martillados aún resonaba en la mente de muchos, pero ahora el único sonido audible era el de la respiración jadeante de miles de personas sumergidas en un miedo primitivo. Jesús estaba suspendido, su cuerpo molido por el dolor, su pecho luchando por buscar cada gramo de aire, y el propio universo parecía estar en duelo oficial. La introducción de este evento exige que miremos más allá de la superficie. Lo que realmente sucedió en la muerte de Jesús no fue una mera ejecución política, fue la colisión de dos dimensiones. Mientras la sangre escurría por las heridas de la espalda lacerada de Cristo, el tejido de la realidad estaba siendo rasgado. El sol se apagó porque la luz del mundo estaba siendo sometida a las tinieblas por nuestra causa. El Creador estaba muriendo en manos de la creación, y la naturaleza, en su sabiduría instintiva, no soportó asistir al espectáculo. Este apagón cósmico duró 3 horas, 3 horas de un terror psicológico que ninguna película o libro jamás podrá replicar. Los soldados romanos, hombres endurecidos por guerras brutales, comenzaron a tantear sus espadas, buscando un sentido de seguridad que la oscuridad les había robado. Estaban acostumbrados a la muerte, pero no a una muerte que apagara el sol. En aquel momento la jerarquía del mundo fue invertida. El rey estaba en el trono de la cruz, y el mundo estaba de rodillas en la oscuridad. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia hoy? Escribe aquí en los comentarios para que yo sepa hasta dónde está llegando este mensaje de impacto. En esta introducción de 1500 palabras, necesitamos sumergirnos en la profundidad de ese sacrificio. Jesucristo, el Verbo que se hizo carne, estaba allí, experimentando el abandono total. Cuando él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no era solo un grito de dolor físico, era el grito de alguien que estaba sintiendo la oscuridad espiritual que el sol apagado apenas simbolizaba. El peso de cada mentira, de cada asesinato, de cada adulterio y de cada traición de la historia humana, estaba siendo colocado sobre sus hombros. Imagina el peso de esa carga. Si el sol dejó de brillar, fue porque la santidad de Dios no podía contemplar el pecado que Jesús estaba convirtiéndose por nosotros. La oscuridad era el escondite de Dios mientras Él trataba con su Hijo el destino de nuestra eternidad. Es imposible hablar de la muerte de Jesús sin hablar de su humanidad. Él sentía sed, él sentía el frío de las tinieblas que cayeron sobre el monte. Él sentía la traición de sus amigos que huyeron, y sin embargo, él permanecía allí. Los acontecimientos que narraremos a continuación, el temblor de la tierra y el misterio de la sangre y el agua, son extensiones de ese impacto inicial. El terremoto no fue un mero movimiento de placas tectónicas, fue el sollozo de la tierra al recibir la sangre del justo. Las rocas se partieron porque el corazón de la creación se estaba quebrando. Y la sangre que se transformó en agua,
un detalle que la ciencia moderna intenta explicar, pero que la fe entiende como el ápice de la entrega, revela que Jesús dio todo hasta la última gota de fluido vital. Él no guardó nada para sí, se vació completamente para que pudiéramos ser llenados. Muchos preguntan, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué el sol necesitaba apagarse? La respuesta reside en la gravedad de lo que nos separaba de la vida. El velo que se rasgaría en el templo era grueso como la palma de una mano y alto como un edificio, simbolizando la barrera infranqueable entre el hombre y lo sagrado. Solamente un evento que sacudiera el sol y la tierra podría rasgar esa barrera. Esta introducción es una invitación para que no solo escuches hechos, sino que sientas la atmósfera del Calvario. Siente el olor del hierro en la sangre, escucha el crujido de las piedras partiéndose y ve, con los ojos del alma, la oscuridad que dio lugar a la mayor luz que el mundo jamás conoció. Jesús murió para que la oscuridad nunca más tuviera la palabra final sobre tu vida. La tierra tembló para que tu suelo pudiera ser firme nuevamente, y la sangre se convirtió en agua para lavar cada mancha de tu historia. A partir de ahora, detallaremos cada uno de esos bloques, cada señal sobrenatural, cada detalle médico y cada implicación teológica de esas horas finales. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación cambiará la forma en que ves la cruz. No fue solo el fin de un hombre, fue el nacimiento de una nueva esperanza, sellada por señales que el universo nunca repetirá. El sol volvería a brillar 3 días después, pero la tierra nunca más sería la misma después de haber temblado bajo los pies del Salvador. Está atento a cada palabra, porque cada detalle de aquella tarde fue planeado antes incluso de la fundación del mundo, para que hoy pudieras entender el tamaño del amor que fue derramado por ti. El Brau, las tinieblas. El fenómeno de las tinieblas que cubrió Jerusalén entre el mediodía y las 3 de la tarde es uno de los hechos más documentados por testigos oculares e historiadores de la antigüedad, como Flegón y Talo. Ellos describieron que las estrellas aparecieron en el cielo en pleno día, pero, más allá de la astronomía, hay un peso espiritual abrumador aquí. El sol, que en toda la Biblia es símbolo de la justicia y de la presencia divina, retiró su luz. Era como si la propia luz estuviera avergonzada de lo que los hombres estaban haciendo. Jesús estaba clavado, y cada minuto que pasaba en la oscuridad aumentaba el pavor de los presentes. Las personas dejaron de gritar. El silencio era tan denso que se podía oír el goteo de la sangre alcanzando el suelo seco. La oscuridad representaba el juicio. En el Antiguo Testamento, siempre que Dios traía tinieblas sobre una tierra, Él estaba señalando un juicio. En aquel momento, el juicio sobre toda la humanidad estaba cayendo sobre el cuerpo de un solo hombre. Jesús estaba absorbiendo la oscuridad de todos nuestros siglos. Él estaba siendo sumergido en el abismo para que nosotros pudiéramos caminar en la luz. Imagina la desesperación de los discípulos que observaban desde lejos. Ellos vieron al Maestro ser arrestado, azotado, y ahora el mundo parecía estar acabándose. Para ellos era el fin de todo. Aún no entendían que las tinieblas eran necesarias para que la aurora de la resurrección fuera posible. La oscuridad era el vientre de donde nacería la salvación. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia hoy? Escribe aquí en los comentarios para que yo sepa hasta dónde está llegando este mensaje de impacto. La reacción física de las personas en el Gólgota fue de huida. Muchos comenzaron a descender el monte, golpeándose el pecho en señal de arrepentimiento y terror. La naturaleza estaba predicando el sermón que los hombres se rehusaban a escuchar. Si los labios de Jesús estaban demasiado secos para hablar mucho, el universo gritaba por él a través de la ausencia de luz. El sol se detuvo porque el Maestro del Sol estaba sufriendo.
No era un fenómeno natural, era una pausa divina en el funcionamiento del cosmos para que la eternidad pudiera ser decidida. Aquellas 3 horas fueron el período más largo de la historia humana, un tiempo donde el reloj de Dios se detuvo para que la deuda de la humanidad fuera pagada con intereses de sangre y oscuridad. El terremoto. En el instante exacto en que Jesús entregó su espíritu, el mundo físico reaccionó violentamente. Un terremoto de proporciones catastróficas golpeó la región de Judea. Pero no fue un terremoto común que solo sacude las cosas. La Biblia dice que las rocas se partieron. Para que una roca de granito o caliza se parta a la mitad, la fuerza de la vibración necesita ser descomunal. Este temblor simbolizaba que el poder de la muerte y el dominio del pecado sobre la tierra estaban siendo quebrados. La tierra, que fue maldecida en el Edén, estaba siendo sacudida para ser restaurada. El suelo tembló bajo los pies de los soldados, haciendo que muchos cayeran por tierra. Al mismo tiempo, en Jerusalén, el inmenso velo del templo que separaba el lugar santo del santo de los santos se rasgó de arriba a abajo. El terremoto fue el instrumento que Dios usó para anunciar que el acceso a Él ahora estaba libre. El camino que estuvo cerrado por siglos fue abierto por el temblor de la muerte de Cristo. Las piedras que antes servían para apedrear pecadores ahora se partían en señal de misericordia. Tumbas fueron abiertas por el temblor y cuerpos de santos resucitaron, mostrando que la muerte de Jesús tenía el poder de dar vida incluso a los que ya habían partido. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia hoy? Escribe aquí en los comentarios para que yo sepa hasta dónde está llegando este mensaje de impacto. El pavor fue general. Los líderes religiosos que pensaban que tendrían paz con la muerte de Jesús vieron al propio templo ser sacudido. La tierra tembló para probar que aquel hombre no era un criminal, sino el fundamento del universo. Cuando el suelo se sacude, todo lo que es falso cae, y solo lo que es eterno permanece. Aquella tarde, todas las religiones hechas por hombres cayeron por tierra, y solo la cruz permaneció de pie como el único puente seguro entre el abismo y el cielo. El terremoto fue el aplauso de Dios al sacrificio perfecto de su Hijo. De la sangre y el agua. Cuando el soldado romano se acercó para asegurar que Jesús estaba muerto, asestó un golpe de lanza en el costado de Cristo. El relato de Juan, un testigo ocular, afirma que inmediatamente salió sangre y agua. Desde el punto de vista médico, esto es fascinante y trágico. Bajo el estrés extremo de la crucifixión, ocurre lo que la medicina llama derrame pericárdico y pleural. El corazón de Jesús estaba tan sobrecargado, tan comprimido por el trauma físico y por la angustia emocional, que el suero se separó de los glóbulos rojos. Cuando la lanza perforó el pericardio, el líquido transparente, el agua, salió primero, seguido por la sangre acumulada. Esto prueba que Jesús no murió solo por las heridas externas o asfixia. Él murió literalmente de un corazón partido. Él cargó tanta angustia por nosotros que su corazón físico no lo soportó. Espiritualmente, esto tiene un significado profundo. La sangre representa la justificación, el pago de la deuda. El agua representa la santificación, la limpieza del alma. De una única fuente, en el costado abierto de Cristo, brotó todo lo que el ser humano necesita para estar completo. La muerte en él generó vida en nosotros. La sangre que se convirtió en agua es el testimonio final de que Jesús dio hasta lo que parecía imposible dar. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia hoy? Escribe aquí en los comentarios para que yo sepa hasta dónde está llegando este mensaje de impacto. Juan enfatiza este detalle porque, en la época, algunos decían que Jesús no era humano de verdad. La sangre y el agua prueban su humanidad plena. Él sufrió como un hombre, sangró como un hombre y murió como un hombre, para que pudiera salvar a los hombres.
La lanza del soldado, que pretendía confirmar la muerte, acabó confirmando la fuente de la vida eterna. Hasta hoy, aquel flujo simbólico continúa brotando para todo aquel que se acerca a la cruz con sed de perdón y hambre de un nuevo comienzo. Conclusión. Concluir esta historia es entender que las señales en la naturaleza, el sol apagado, la tierra temblando y la sangre convirtiéndose en agua, fueron la firma de Dios en el contrato de nuestra redención. Lo que realmente sucedió en la muerte de Jesús fue la victoria de la luz sobre las tinieblas, incluso cuando las tinieblas parecían estar ganando. En el momento en que Jesús dijo, «Consumado es», el infierno tembló más que la tierra de Jerusalén. El sol se apagó para que Jesús pudiera descender a las profundidades y rescatar las llaves de la muerte y del infierno. Aquellos fenómenos físicos eran solo el reflejo de una revolución espiritual sin precedentes. Hoy, cuando miramos hacia atrás, percibimos que la crucifixión no fue un día de derrota, sino el día en que el amor venció a la fuerza bruta. El centurión romano, al ver todo esto, resumió el sentimiento de toda la creación. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La naturaleza reconoció a su rey, incluso cuando los hombres lo rechazaron. El sol volvió a brillar, pero el mundo nunca más fue el mismo. La cruz se convirtió en el centro de la historia, el punto donde el tiempo se dividió entre antes y después. Y la invitación de Jesús continúa siendo la misma. Para que salgas de tus propias tinieblas, sientas la roca de tu vida ser afirmada en él, y seas lavado por el agua y la sangre que brotaron en el Calvario. Esta historia que escuchaste hoy no es solo un relato antiguo, es la realidad que sostiene tu vida ahora. Cada vez que el sol sale, nos recuerda que la luz venció a las tinieblas. Cada vez que el suelo parece incierto, recordamos que las rocas se partieron para que tuviéramos un fundamento inquebrantable. El sacrificio fue completo. Nada más necesita ser hecho, solo creer y aceptar ese amor que no escatimó ni al propio sol para alcanzarte. Que el mensaje de la cruz arda en tu corazón hoy y siempre. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia hoy? Escribe aquí en los comentarios para que yo sepa hasta dónde está llegando este mensaje de impacto. Si fuiste tocado por estos hechos sobrenaturales, suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y deja un comentario con la palabra Amén para sellar este mensaje en tu vida. Comparte este video con alguien que necesita saber que incluso en las tinieblas más profundas, la luz de Cristo está a punto de brillar.